Sí que se oye el fútbol. Sí, espera que voy a avisar aquí. No, pero que se oye Que no, así como de lejos, pero se oye pam, 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 pam. Bueno, vamos diciendo hola, personas que Hola. van llegando. Ah, perdón, vale. Sí. ¿Qué tal a los conectandos? Hola, hola, hola. Mientras vais entrando, estaba comentándole a Marta que tengo debajo un baloncestista que no sé si me va a romper una pared o no, pero que espero que no nos haga mucho ruido de fondo, si no yo ahora desconectaré el micro para que por lo menos tu presentación, Marta, no se interrumpa. Así que No hay hay que problema. tiene Estamos el deporte en acostumbradas. casa, Sí, ¿no? sí, es lo que hay, es lo que hay. No pasa res, no pasa nada, perdón. Fenomenal, fenomenal. Bueno, no te preocupes, se te escapa alguna palabra, creo que te entenderemos aquí, ¿eh? Sí, se me escapará seguro, pero bueno. Y después la traduzco muy rápido, Muy bien, pero bueno, fenomenal, sí, se me fenomenal. escapa a veces, sí. Muy bien, fenomenal, fenomenal. Bueno, ¿quién anda por aquí? Me gustaría ver quiénes estáis ya conectándoos. Estamos ya transmitiendo en Facebook. Vamos a dar, pues eso, 5 minutos, si os parece, de cortesía mientras se va conectando todo el mundo. Así que nada, si alguien ya quiere ir formulando alguna pregunta, pues fenomenal, será un placer. eh, y que nada, que lo que necesitéis, estamos aquí para que esta sesión sea útil, ¿verdad, Marta? Así Correcto. que Sí, sí, pues, para tenéis dos. aportar, aunque sea a las 7 de la tarde de un jueves, Eso es. que se nos va Tenéis acabando un poco la batería desde el lunes, pero bueno. Ya estamos ahí, estamos ahí. ¿Y tú eres madrugadora o más bien vespertina, Marta? Mm, vale, yo no soy madrugadora, pero Sí. desde hace 14 años que sí. Ah, Pero claro, no, eso me suena. porque mi marido es madrugador y mis hijos son como mi marido, con lo que yo soy de dormir, pero hace unos años que no duermo. O sea, que no duermo, Que quiero cambia. decir, Claro, claro. sí. Pero bueno, Yo es que soy alondra, o sea, yo soy más de madrugar y me gusta vale, madrugar, levantarme temprano. Entonces, a estas horas es como que empiezo a caer ya. yo caigo, Estoy caigo, caigo, las pero mejores bueno, horas del día, pero bueno, hacemos lo que podemos y de hecho yo ahora estoy súper entusiasta porque me apetece mucho lo que vas a compartir con qué guay, nosotros. qué guay, qué Bueno, guay. pues os decía que si queréis ir conectando preguntas, podéis a través de preguntas y respuestas ir lanzando alguna, a lo mejor alguna expectativa que tenéis y que os gustaría que Marta tenga en cuenta. Y bueno, pues estaré pendiente para después írselas transmitiendo o si hay algo importante que os gustaría preguntar y que creéis que debe estar presente en la charla, pues nos lo ponéis ahora y podemos verlo, ¿vale? Entonces, si os apetece, si queréis, pues ahí tenéis tanto el chat como el espacio de preguntas y respuestas para decirnos lo que os apetezca saber y que podamos lanzarle las preguntas a Marta. Hoy tenemos bastantes personas inscritas. Así que pues eso, en cuanto pasen 3 o 4 minutos más, arrancamos porque hoy Marta tienes mucho que contarnos y aunque aún no os lo has presentado, ahora iremos con eso. Sí que pretendemos, esperamos compartir un montón de cosas, es decir, que este seminario sea súper útil, no solo para saber de qué va esto de People Analytics y en qué consiste esto de medir con personas, de ponerle números a las personas, que es una cosa contra la que lucho hace muchos años. ¿Qué es esto de ponerle números a las personas? Sí es humano ponerle números a las personas, pero no es lo conceptual lo que vamos a ver, ¿no, Marta? Sino más bien lo práctico. ¿Cómo se hace un People Analytics, Un un, proyecto, unas un fases, proyecto? ¿Qué sí, fases tiene? ¿Cómo se implanta qué en tipo, qué perfiles, nos preguntan mucho, ¿no? ¿Qué tipo de perfiles es- necesitamos para que un proyecto llegue a buen término? Y un poco al final un pequeño caso, bueno, pequeño, es un caso, digamos que nos ocupó 8 meses, casi 9, pero un poco para explicar, ¿no? Desde la primera pregunta hasta una acción, ¿no? Un poco el workflow. Fenomenal. A ver, ¿qué tal? Fenomenal. Yo os recomiendo que os preparéis porque no vais a tener mucho tiempo para andar entrando y saliendo porque es 100% atención. Entonces, sabéis que si fuesen presencial estaríamos poniendo una cañita. Como no puede ser, pues, si alguien quiere una cañita, yo tengo agua con gas, que prefiero, prefiero estar un poco más espabilada, pero que un té, un café, pues si lo queréis tomar, os invito en vuestros propios espacios presenciales a hacerlo, ya que no podemos serviroslo desde aquí. No. Eh, muy bien.
Bueno, en este momento tenemos 40 personas incorporadas al espacio. Físicamente, Belén, ¿dónde estáis ubicados exactamente? Porque es... Bueno, las eh, AEDIPE sí, Galicia, bueno, pues mira, no tenemos una sede fija, vale, tenemos una gestión que está aquí en vale. Vigo, En Vigo, presidente que vale, está en Vigo, pero estamos en toda Galicia. De hecho, tenemos ahora muchas ganas de empezar a hacer cosas en Ourense. vale. Y Galicia es como, digamos, ese centro neurálgico de AEDIPE amplio y que Ujú, enfoca dentro de AEDIPE. Nosotros ujú, nos hemos especializado en felicidad en el trabajo. Fíjate si me importa que hablemos de medidas, que hablemos de métricas, porque cuando nos centramos en felicidad en el trabajo se nos asocia con una especie de galos chiflados, ¿no? Estos somos como la aldea gala ujú, de la Asociación de Recursos Humanos, donde hablamos de cosas tan extrañas como ser feliz en el trabajo. ujú, Como el término felicidad es tan abstracto y puede ujú, generar mucha ambigüedad y es un constructo complejo, pues creo que es muy bueno y muy oportuno que lo hablemos con los pies sobre los números, ujú. que, Sí, que sí, al es así. final, que al final es muy importante también, Ujú, ¿no? Hablamos de bienestar de las personas, hablamos de funcionamiento óptimo, pero también porque queremos resultados, o sea, no es mm. solo que seamos una gente súper friki, muy majos, muy Muy bien, amables, pero muy amigos. tengamos que cerrar la empresa, ¿no? Eso es. Claro, Se claro. trata de que consigamos que las personas, gracias a que se desarrollen de forma óptima, que su Ujú, funcionamiento sea pleno, pues tengan bienestar. Y esto sería la presentación de nuestro EDIPE Galicia. Ocupamos toda ujú, Galicia y parte del extranjero también. ujú. ¿Parte extranjero te refieres a Cataluña? No, no, todo España es un decir. Tú sabes que Ya, Galicia, Marta, linda al norte con Inglaterra, mar por mm. medio. Sí, sí, sí. ¿Sabías? Pues Sí, 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 lo sé, lo sé. Galicia linda al Vale. norte con Inglaterra. Entonces, esa es la ventaja que tenemos, es que nosotros tenemos un mapa muy amplio. No, y te voy a decir una cosa, desde que empezamos con esto de la felicidad, me he encontrado la sorpresa de que mucha gente nos ubica en el mapa y en concreto en un congreso, no sé si está conectándose o está conectado Santi Vázquez, que estábamos Santi y yo yo creo que fue en Los Ángeles. Mm, Se nos acercaron bastantes personas a preguntarnos si éramos nosotros los de la felicidad en el trabajo mm, en Galicia, España. ujú, ujú. Entonces, fíjate qué Que, interesante, qué que importante llegó es hasta esto ahí, de sí. cruzar las fronteras. Por Está eso digo guay. que nosotros Claro estamos que sí. en todas Es que en realidad no hay fronteras, ¿no? Sí, sí, No no hay. las. Ahora mismo, No, y ahora menos, fíjate. no. Antes nuestros afterworks eran pues la gente que estuviese. De hecho, teníamos La Coruña y Vigo, porque Mm, digamos el eje atlántico para que la mm, gente pudiese desde toda Galicia venir a estos ujú, ujú. encuentros, desayunos, afterworks. Y ahora mismo no solo es que vengan los de la zona norte o los de la zona sur, es que viene gente de todas partes Claro, claro. a estos encuentros, Es ¿no? lo bonito. Sí, Y hoy me ha sí. escrito una persona de Madrid, me dice, ¿me conectaré a vuestro after work de esta tarde? Claro, lógico, estamos aquí. Sí, Claro, sí. es de lo que Nosotros se trata. estábamos organizando un meetup de People Analytics que estará el próximo 11 de noviembre y lo organizamos Delia y yo, Delia Majarín, que también se dedica, es responsable de People Analytics en Telefónica y que además ya ha hecho también alguna charla para Edipe. Y la verdad es que, no se conecta gente de España, o sea, que se conecta gente de todo el mundo, de Latinoamérica, también de una comunidad argentina, Perú, Bolivia, súper, súper comprometida con eso de medir y la verdad es que es súper chulo porque no hay, o sea, el mundo se hace pequeño porque te Ah, saludan, oh, buenos días, bueno, o sea, son las 9:30 de la noche aquí, pero bueno, es buenísimo, me encanta eso. Bueno, es buenos genial. días. No, Bueno, muy yo chulo. creo que podemos ir Vamos, arrancando. venga. Mira, nos saluda Mónica Giovanna Clemente desde Uruguay. Pues buenos días para Ah, ti, vale. Mónica. Es Bueno, lo no que sé es, si es lo Mónica o que es. Giovanna o ambas cosas. Y José Ferro nos está diciendo que se acaba de marear al mirar por su ventana y ver y mira hacia Inglaterra desde Claro, su balcón. Está eso mirando es. Inglaterra desde su balcón. Es Lo así, es lo veo. que tenemos aquí, es lo que tenemos. Miramos muy lejos. Muy lejos. Muy bien. Bueno, pues si os parece, vamos arrancando porque, como os decía, Marta trae mucho que contarnos, sobre todo desde un punto de vista muy práctico, que es lo que queremos, cómo se inicia un proyecto, cómo se hace un proyecto, cómo se define y sobre todo para qué nos va a servir todo esto de los People Analytics. Entonces, quería introducirosla muy brevemente para que sepáis que la pregunta que yo le haría a Marta, que no me va a responder porque ya
pregunta os la voy a responder yo, es ¿qué hace un matemático como tú en un lugar como este? Marta es matemática. ¿Qué sucede? Que estaba, bueno, he trabajado en grandes empresas, entre otras General Electric, y estaba, pues, digamos, ocupándose de temas más de analíticas y más, ¿no? más cartesianos, por decirlo así. ¿Nos vale esa expresión, Marta? Sí. Sí, sí, me Eh, vale, me vale. y en esto, pues, tiene que gestionar equipos, se pone a hacer un máster para gestionar los equipos, se pone a formarse en esto de gestionar personas y de pronto se le abren los ojos y descubre, como muchos de nosotros, una vocación hacia la gestión de personas. Y desde entonces hace una fusión necesaria, empieza por su trabajo fin de máster, planteándose la analítica en cuestión de personas y en ese momento pues se da cuenta de que esto que le vocacciona, que es personas y matemáticas, tiene una fusión necesaria y que nos viene fenomenal a todos. Estamos hablando de 2015 más o menos, ¿no? Y que Correcto, sí, enero estamos ya con 2015. una persona con madurez en esto de analizar datos para gestionar personas. Así que, pues nada, espero. También saludos desde Colombia. Andrés, estábamos diciendo que amplia es nuestra frontera digital y qué gusto da, ¿verdad? Que podemos estar Hace mucha ilusión, la verdad es que en sí. La tantos verdad es que sitios. sí, Claro que que la gente quiera conectarse. pues genial. Bueno, pues entonces yo, si os parece, con Marta, emprendedora, entusiasta y amante de las matemáticas, vamos a abordar este difícil reto de ponerle números a las personas cuando llevamos tantos años diciendo que las personas no son números. ¿Cómo me molestaba a mí que alguien entrase a preguntar por algo y le dijese, pues algún compañero, alguna compañera, que tú, sí, eres el 947, ¿no? Y dice, no es el 947, es Juan, es Pepe, es María. No podemos ponerle números, pero sí es muy bueno utilizar los números, ¿no, Marta? Bueno, pues yo os dejo con Marta, pongo en silencio mi micro para que no se oiga a mi baloncestista encestando y a mi perro rascando la puerta que quiere entrar. Bien, adelante, Marta. Bueno, gracias Belén, gracias por la introducción, bueno, también por contactarme hace unas semanas, me hizo mucha ilusión y también al Círculo de Empresarios de Galicia, está claro. No nos conocíamos hasta ese momento, pero la verdad es que cuando me explicasteis lo que queríais, pues la verdad es que me hizo mucha ilusión. No sé después de esta intro cómo empezar, pero la verdad, mi idea es esto, explicaros un poco qué son las People Analytics, para qué sirven y empezar a decir, bueno, ¿y cómo se hace un proyecto? Si yo mañana quiero empezar y qué es lo que necesito, qué perfiles, y un poco para poner negro sobre blanco es una cosa que además el COVID, digamos, a pesar de todo lo malo y lo terrible que en otros ámbitos ha ocurrido, en nuestro ámbito la verdad es que ha sido, yo lo digo, pero es que es así, una tormenta perfecta en el sentido de que el empuje y la velocidad de cambio en las organizaciones para empezar a incorporar datos, esto de ver cada día datos, ¿no? Y de tomar decisiones los gobiernos en función de lo que está pasando, ha traspasado y la verdad es que estamos viviendo un boom increíble con este tema. Vale, voy a empezar a compartir mi pantalla. Lo primero que quería hacer antes de, digamos, la presentación propiamente dicha es compartir un vídeo. Soy muy poco amante de los vídeos, tengo que decirlo, pero este lo vi hace pues, casi 5 años en una presentación en Londres, cuando estábamos bastante empezando y me pareció bonito, de verdad me pareció, es 1 minuto y medio, es muy cortito y habla un poco de qué son y para qué sirven. Después ya empezaremos, compartiré ya, digamos, la presentación y seguiremos hablando, ¿vale? Voy a intentar a ver os oiga bien y a ver, un segundito. A ver si puedo. ¿Se ve? Entiendo que sí, si no, bueno, Belén me lo dice, si no se ve o no se oye, pongo el play y no digo nada. ¿Mm?
No tengo nada con Cubix, nada de nada, no los conozco, simplemente me pareció muy bonito lo que decían. Voy a compartir ahora la agenda de lo que quería compartir con vosotros hoy. Se ve, bueno, vamos a empezar por el principio, digamos mejor. A ver, espera, voy a ponerlo también en modo presentación y así lo vemos mejor. Vale. Es lo que, así resumiendo lo que comentaba Belén, ella decía, bueno, esto de poner números a las personas no es este approach. Lo que dice en el vídeo y es exactamente lo que nuestro enfoque, no es poner, aunque sea lo primero que nos viene, número a las personas, sino conocerlas mejor mediante los números. ¿Qué es otro approach? Es un approach más, digamos, cuando yo tengo más conocimiento de lo que me está pasando como organización, puedo actuar mejor. Y el conocimiento me lo aportan lo que hacen las personas, lo que hacen. No tanto lo que dicen, sino tanto lo que hacen, porque venimos también de una cultura, podríamos decir, de hacer encuestas de clima y de preguntar, que no digo que no esté bien, es una parte importante, pero también lo que hacen, lo que se ve que sirve, lo que se ve que hace que la persona quiera trabajar o no en mi empresa, ¿no? Este es el punto de lo que comentaba en el vídeo. La primera idea que para mí es muy buena es esta. Lo que queremos es conocer mejor a nuestros colaboradores, a nuestra gente, para poder, el forecasting challenges, ¿no? Para poder prever qué problemas voy a tener, qué retos tendré. ¿Vale? Si yo conozco cómo se comporta mi organización, cuando pasa A, entonces B, pues cuando pasa A, hago cosas para que B no pase o para que B pase más rápido. Digamos que el paralelismo con la situación actual es inevitable, pero si yo veo que hay contagios, pues al cabo de 15 días habrá hospitalizaciones y al cabo de tanto habrá un porcentaje pequeño, pero un porcentaje de personas que nos van a dejar. Y esto no lo queremos. Por tanto, bajamos los contagios para bajarlo. Pues es un poco la misma idea, ¿no? Es la idea de avanzarnos a lo que no queremos o aumentar la velocidad de lo que sí queremos. Queremos, por ejemplo, que haya este desarrollo y esto está funcionando muy bien, pues vamos a hacerlo más, ¿no? Y la última idea que del vídeo que me parece muy buena también es el concepto de optimizar la estrategia de negocio. Es decir, no vamos a centrarnos solo y únicamente en lo que nos interesa en el ámbito de personas, sino y sobre todo lo que interesa al negocio. O sea, al negocio, ¿qué le interesa? Que seamos eficientes, por ejemplo, seleccionando, ¿no? Que tardemos poco y que las personas, por ejemplo, que seleccionemos tengan una buena performance, una adaptación muy rápida, etcétera, etcétera, ¿no? No es solo un problema, entre comillas, nuestro, es que es un problema de negocio, porque vale mucho dinero, seleccionar vale mucho dinero, formar a las personas, entonces es como hacer todo lo que digo, un mix, pues estamos ahí, estamos en las analytics, ¿no? Digamos las tres, en lo que pongo aquí al principio, datos, insights y decisiones, datos que son patrones de comportamiento y decisiones, ¿no? Son las tres componentes, las tres ideas que bailan todo el rato, que están encima de la mesa cuando hablamos de People Analytics, ¿no? Bueno, este es el vídeo, este link es el vídeo que acabáis de ver de Cubix. Esta es un poco la gente que quería plantearos hoy. Vale, empezaremos un poco explicando qué son las People Analytics, sobre todo qué son y para qué sirven. Ya hemos empezado un poco a hablar de eso. Hablar de los niveles analíticos, desde el descriptivo puramente, que es, digamos, el que ahora está más extendido en todas las organizaciones, a un predictivo, que es a donde todos queremos llegar. Pero es verdad que si no tenemos un buen predictivo no podemos llegar aquí. O sea, tenemos que hacer los pasos que se necesitan para poder nutrir a los modelos de datos buenos, ¿sí? Después, ¿cómo se empieza un proyecto? Que esto también lo comentaba Belén, un poco, hay diferentes formas de empezar, una forma más transversal, una forma más focalizada en una sola pregunta. El pre-work que se necesita hacer, vamos a explicar los dos tipos de
pre-work porque es antes de empezar, qué nos tenemos que plantear y cómo debemos enfocar el problema, ¿vale? Y después la idea es explicar un poco un ejemplo en concreto de problema y de cómo se encontraron los insights y cómo se empezó a construir lo que se requiere en este contexto, que es una cultura data-driven, una cultura donde las decisiones se basan en la evidencia, ¿vale? Esto es un poco el plan de hoy. ¿Vale? A ver, bueno, antes de empezar un poco la definición, quería dar yo creo que son palabras que la gente oye y creo que es importante definir. People Analytics, HR Analytics, Talent Analytics se usan y a veces no se sabe muy bien. Para dar solo un poco rápido, digamos, esto empieza a arrancar de forma fuerte. Norte Europa, Estados Unidos, Inglaterra, Holanda son los que van digamos, por delante nuestro, entre comillas, ya empezando a incorporar datos de forma masiva en la gestión de personas. Inicialmente el ámbito de conocimiento se denominaba HR Analytics por razones obvias, porque en ese momento los departamentos de personas o áreas de personas eran departamentos denominados de recursos humanos o Human Resources, en inglés es igual, y se ha ido virando hacia People Analytics. Ahora ya es claramente la forma en que nos referimos a este ámbito, porque digamos el concepto de recursos ya nos lo hemos tirado a la basura porque no nos gusta, no nos ha gustado nunca y el por qué Talent Analytics, que también lo podéis encontrar en alguna bibliografía, es porque inicialmente donde se aplicaba, digamos, el uso de los datos era en la parte de talento y más concreto en la parte de la selección del talento. Digamos que Google y otras empresas de estas referentes en este ámbito de People Analytics empezaron, sobre todo analizando, tenían dificultades importantes en su atracción de talento y digamos, la selección de candidatos, porque les llegaban cantidades ingentes y empezaron ellos por la parte de selección. Por eso se les ponía el nombre de Talent Analytics. Habéis leído esto como de segundo término y todo el mundo ya habla de People Analytics de forma bastante homogénea, ¿vale? Vale, Once Upon a Time. Bueno, normalmente yo cuando empiezo explicando lo que Belén ha explicado, de dónde, por qué yo llegué. Tengo una trayectoria un poco diferente a lo normal, que es en lugar de a nivel de recursos humanos, yo llegué a partir de mi faceta formativa anterior, que soy matemática, y lo que me pensaba es que no tenía herramientas cuando empecé a llevar equipos más o menos grandes para gestionar. Yo preguntaba, llamaba al departamento de personas, me decían, bueno, es que esto se hace así. Y yo era un poco tocado huevos. Y decía, ¿pero por qué? Porque funciona. ¿Pero cómo funciona? ¿Cómo sabes que funciona? ¿No? Y aquí empezó todo mi andadura, ¿no? Buscando certezas en un ámbito donde es complejo. O sea, tenemos que decir, y no pasa nada, que el ámbito de personas es un ámbito complejo y es un ámbito muy cambiante. Entonces, las dos cosas juntas hacen que, vale, como más herramientas tenga para poder ayudarme a hacerlo lo mejor posible, es mejor, ¿no? Entonces es cuando en ese momento me dice, bueno, ¿por qué no podemos usar datos para intentar entender lo que está pasando? Más allá de la sabiduría popular, podríamos decir, ¿no? El conocimiento global, de que se sabe que el problema que tenemos es de liderazgo. Bueno, un momento, ¿qué quiere decir esto? Vamos a concretarlo, ¿no? Y esto es un poco la razón por la que nació esta nueva forma de trabajar, para ayudar, nunca para sustituir lo que había hasta la fecha. Esto yo no me canso de decirlo. Es para ayudar y para añadir herramientas a un know-how que se tiene desde los departamentos de personas, siempre muy, muy, muy importante, pero que a veces nos perdemos bueno, porque somos humanos y hay cosas que o pasan por alto o que simplemente pasan desapercibidas o que son importantes pero no nos damos cuenta porque
hay mucha gente y, digamos, es muy difícil segmentar, digamos, por ejemplo, las casuísticas, ¿no? Esas son los 4 porqués, la razón de todo, la razón por la que People Analytics nació. Y y siempre los pongo como pilares. El primer punto es ¿para qué sirven las People Analytics? Para empezar a tomar decisiones en base a la evidencia, no solo lo que yo creo, sino lo que yo puedo demostrar que pasa. El segundo es para pasar de tener departamentos de personas de ser reactivos a ser proactivos. Digamos, el ejemplo clásico del reactivo es, de la funcionalidad reactiva es yo llamo y digo, me falta una persona en este departamento porque se me ha ido Juan, ¿vale? ¿Cómo sería el approach si fuera una decisión proactiva, ¿no? Es diferente en el sentido de que pues yo llamo como responsable o HRBP y le digo al manager, al responsable del área, mira, vamos a empezar a hacer un proceso de selección de estos 2 perfiles porque en 3 meses tienes un 80% de probabilidad de salida. ¿Vale? No sé si se va a ir Juan, no sé si se va a ir Belén o no sé si se va a ir Pedro. Lo que sí que sé es que el 80% de que alguien se vaya por lo que está pasando, lo que estábamos diciendo de conocer más en base a los datos. Y entonces es cuando, en lugar de tener 15 días, tienes 3 meses y medio para buscar un perfil idóneo. Evidentemente, el aporte de valor primero y la forma de poder trabajar es muy distinta. Incluso hay algo que se puede añadir y podríamos intentar hacer algún tipo de acción para que esto no pasara. ¿Sí? Que es otra opción. Voy a buscar porque sé que hay un 80% de probabilidad de que esto pase, no sé quién, pero pasará. Y la otra cosa y además puedo hacer una acción en paralelo para conseguir que ninguna de las 4 personas que ocupan esta posición acaban yéndose porque no me interesa, porque tienen un know-how muy potente y no quiero que se vayan. ¿Vale? O sea, es para diferenciar lo reactivo de lo proactivo y del valor que aporta lo proactivo, ¿no? Tercera base en la que nos asentamos los que hacemos People Analytics, la equidad, la objetividad y la supresión de sesgos. Esto también tiene que ver con bajarse en la evidencia. Y por último, pero no menos importante, el concepto del linkar con la estrategia. ¿Vale? No es solo me importa a mí, porque es muy importante, sino que además a negocio también le importa. Que estas 4 personas no se vayan, no solo por el know-how, sino porque si se van 2 personas, tengo que gastarme 10.000 euros en 3 procesos de selección, ¿no? Y así, hablando en plata rápido, ¿no? Aparte de toda la pérdida que tengo a nivel también de engagement en el equipo, etcétera, etcétera, ¿no? ¿Y entonces qué? Entonces, ¿cómo empezamos? ¿Cómo tenemos que empezar? Vale, lo primero que os tengo que decir es que esto es un camino, yo lo repito también muchas veces, esto es un camino, no es hago un proyecto y me olvido. Digamos, ir hacia una cultura data-driven es un camino largo, muy chulo, a mí me parece muy chulo y muy, muy interesante, pero es un camino, ¿no? Y es un camino a nivel profesional también, porque estamos acostumbrados a trabajar de una forma y empezar a trabajar de otra, pues no es de un día para otro. Tenemos que primero esto, ¿no? Escuchar una charla, después hacer un curso, una formación en company, después leerte un par de libros, después empezar a buscar, o sea, es como que vas entrando poco a poco porque en general es una nueva área, ¿vale? Bueno, los niveles es los que presento aquí. Lo que no, digamos, no es mío, siempre pongo cuál es la fuente, porque me gusta ser muy, muy, digamos, cuidadosa con esto. Y digamos que el camino empieza haciendo herramientas descriptivas. ¿Qué es una herramienta descriptiva? Pues algo que me dice lo que está pasando ahora, ¿no? Pues somos el 50% de hombres, 50% de mujeres. Hay un 40% de bajas, rotación, promociones, horas de formación que se ha hecho por empleado durante el año. Todos estos datos que ya se empiezan a tener en general y que, digamos, hay mucha gente que ya los tiene. Después hay un nivel medio que en esta slide no aparece directamente, pero
que ya se está creando como nivel propiamente dicho, que es el estratégico entre el descriptivo y el predictivo. Y eso explica un poco. Es desde lo descriptivo ver qué relación tiene con lo que yo hago. Es decir, yo, por ejemplo, me lo invento, hago una acción en liderazgo, en formación, en lo que sea, ¿no? Pues yo lo que quiero ver es qué variables de estas que tengo descriptivas se ven impactadas, es decir, correlacionadas, ya hablaremos de la correlación que quiere decir, con lo que yo he hecho. Si yo cuando hago una acción, si yo hago A, entonces pasa B, porque la correlación es directa, y quiero que pase B, pues voy a hacer muchas veces A. ¿Vale? Y esto ya no es descriptivo. Cuando estamos hablando de relación entre variables y correlaciones, ya es estratégico. Aquí ya tengo intención yo. Yo hago algo para que pase algo, ¿no? Es un poco. Y entonces, y al tercer nivel, que estaríamos en la parte de arriba, predictiva, que es la, digamos, la que aporta más valor, que es predecir lo que le pasará teniendo en cuenta lo que pasa ahora. ¿Vale? En 2 meses pasará esto, en 6 meses pasará esto y en 1 año pasará tal cosa. Que es la famosa Machine Learning, inteligencia artificial y tal. Todo esto se basa en datos descriptivos y estratégicos, si no, no podemos construir nada predictivo. Pero se pueden hacer como modelos, digamos, que vemos cada día en la meteorología, no nos vamos más allá, que son modelos con una predicción y con un cierto error asociado. ¿Vale? Eso es muy importante, porque es 24, no, es 24 con un error más o menos del 5%. ¿Vale? Esto es predecir, lo otro es decir un número y ya está. Entonces los modelos, cuando son modelos reales, son modelos buenos, se hace una predicción con un porcentaje de error, como cuando dices va a llover, los modelos dicen que va a llover con un 80% de probabilidad, pues igual. ¿Vale? Trabajamos exactamente de la misma manera. Vale, ¿cómo empezar? Voy a poner un poco turbo, porque si no, parece que me nos va a coger, bueno, los primeros 10 minutos me de esto. Vale, hay 2 formas, básicamente, de empezar. Una es como más en pequeñito y otra es como todo, ¿no? La primera es, vamos a identificar un problema o un problema de negocio, lo que decía antes, por ejemplo, quiero aumentar la eficiencia en selección, quiero que haya una transmisión de conocimiento en las formaciones, quiero lo que sea, en este sentido, un onboarding, por ejemplo, más corto. Yo quiero la comunicación, que haya una comunicación más rápida, lo que sea. Un problema que yo pueda identificar y que pueda numerizar con variables. ¿Vale? ¿Cómo se hace esto? Tendríamos un poco más necesitamos un poco de tiempo para explicarlo, ¿vale? Pero, digamos, los problemas, para que realmente sean problemas de negocio, tienen que poder traducirse en síntomas medibles. Síntomas medibles, es decir, cosas que yo puedo medir en el día a día que me digan si esto está pasando o no. Un poco cogiendo lo que dice Belén de la felicidad. ¿Vale? ¿Cuándo sé que la gente es feliz? Pues cuando pasa esto y esto. Pero no solo cuando la gente no se va, porque esto es como la punta del iceberg, ¿no? Esto no solo nos preocupa esto, no. O sea, de no irse, o sea, de ser feliz a irse, digamos que hay muchas sensaciones en medio, ¿no? Pues un poco es de esto, ¿no? Vamos a definir en tu cultura y en tu forma de trabajar qué significa ser feliz. Que es, cuando pasen estas 5 cosas en el 80% de las personas, ¿podremos decir que la gente es feliz? Sí, vale, pues vamos a partir de eso. Y vamos a intentar evaluarlo y ver cómo va cambiando en función de lo que yo voy haciendo. Yo hago acciones y voy a ver si estas variables cambian o no, ¿vale? Esto es una forma de empezar. Y la otra forma que os quería explicar es, voy a empezar, que eso también es opción, es, voy a hacer un dashboard de todo lo que hago en recursos humanos, o en el departamento de personas, ¿Qué tiene que ver? Un dashboard de área de talento, el área de selección, el área de formación, el área de... ¿Vale? Que esto es un trabajazo increíble, pero después tienes unas bases como para dejarlo rodar, que lo que decimos en nuestro ámbito, dejarlo rodar, quiere decir que cada mes vaya dando datos y nos vamos entendiendo nuestra organización, que será diferente la mía, la tuya, que la suya, aunque el dashboard sea el mismo, porque los números que me van a dar son distintos, porque mi organización tiene su propia forma de funcionar.
¿vale? Entonces, mientras me va dando datos, voy mirándolos y voy aprendiendo, ¿vale? ¿Qué está pasando? Comercial se está disparando en esto, ¿vale? Esto va bajando, esto va subiendo y es un poco, es otra forma. Es más lenta, podríamos decir, pero mucho más global. Lo otro es, me concentro en un problema, una cosa concreta y a partir de aquí empiezo a trabajar, ¿vale? Todo es válido, simplemente es un tema de tiempo. Vale, bueno, dashboards de estos habéis visto seguro muchos, aquí he incluido dos, todos son mentira esto, pero uno son de hiring y el otro es de salario, pero bueno, es para que veáis aspecto que puede tener, por ejemplo, en Power BI o en Tableau o en Qlik, ahora hay muchas herramientas súper intuitivas para poder trabajar con. Vale, ya entrando más concretamente en lo que se tiene que hacer, vale, ya sabemos perdona, qué tenemos, o sea, cómo podemos empezar, más pequeño o más grande, y después cuál es lo que tenemos que plantearnos, qué tenemos que pensar antes de empezar. O sea, el pre-work, hay como dos grandes cosas que tenemos que hacer. Primero es hacer un mapa conceptual. Esto depende de lo complejo, puede tardar 3 meses. Yo estoy haciendo, digamos, un barrido rápido para que tengáis ideas de todo. Después podemos profundizar en todo, pero hay dos cosas. La primera es un mapa conceptual, los famosos mapas conceptuales que habéis visto, por ejemplo, en LinkedIn. Bueno, no todos tienen, digamos, misma tipología, pero que es, vamos a hablar sobre lo que tenemos que analizar como si empezáramos de cero, por eso pongo siempre una página en blanco. O sea, vamos a entender, bueno, el proceso de selección yo ya sé cómo funciona. Un momento. Pues me lo explicas a mí desde el minuto 0 hasta el minuto 20, ¿vale? Con todas las personas que están incluidas en el proceso. ¿Cuánto tiempo tardan? ¿Qué se hace de A a B? Después, ¿a quién se llama? ¿Cuándo? O sea, todo lo que significa, todo lo que quiero optimizar o estudiar, tengo que tenerlo aquí. Bueno, si es un problema muy concreto, es más fácil. Si tengo que hacer un dashboard global, el mapa conceptual es mucho más complejo. De hecho, normalmente lo que se hacen son varios mapas conceptuales que se unen todos para entenderlo, ¿vale? Conceptual. Me da igual los datos que tenga y dónde los tenga. Y esto no, es un análisis a priori sobre qué tengo que estudiar. Y después, con las preguntas clásicas, estoy yendo un poco rápido, ya lo sé. Las preguntas del what, del why, del who y del how. En las acciones, en los resultados, en los recursos que estoy usando alrededor de este problema que quiero analizar, todas son las preguntas que yo tengo que plasmar de una forma lógica dentro del mapa conceptual. ¿Sí? Esto es un mapa conceptual de un mapa conceptual, pero bueno, es simplemente un ejemplo para ver cómo muy simple, sin dibujos, sin... Vale, y lo otro que tenemos que hacer antes de empezar son estas 5 preguntas que tienen que ver con un mapa de datos. Se llama data map o mapa de datos, que es primero analizamos en conceptual lo que queremos analizar y después vamos a analizar qué datos tengo, dónde los tengo, si los tengo individuales, los tengo por grupos, qué recursos necesito, qué herramientas matemáticas estadísticas necesito para analizarlos. Si no lo sé, pues pido ayuda. Pues eso no. ¿Sí? Y para visualizarlos, porque es súper importante la parte de visualización, sobre todo en los primeros proyectos, a nivel interno de un departamento de personas y también a nivel de todos los departamentos, porque esto impacta a todo el mundo, y cómo se van a manejar las expectativas stakeholders, ¿vale? Son las cinco puntos que tenemos que pensar en ello antes de empezar. Digamos que el último punto, que parece secundario, no lo es nada, porque necesitamos tener el máximo número de personas on board en un proyecto como este, porque no es un proyecto de people. Un proyecto, cuando se empieza a trabajar data driven, es un proyecto que va más allá de people y que tiene que ver con también los hiring managers y los responsables de personas, que es que me vas a decir a mí cuando yo llevo 30 años gestionando equipos, ¿no? A nivel de datos. ¿Qué me pueden decir los datos a mí? Bueno, pues alguna cosa seguro que te pueden decir. Y tú a ellos, que es otra cosa. Es decir, tú puedes generar hipótesis del por qué está pasando lo que está pasando. Ahora explicaremos por qué sirven. Que si tu know-how no podríamos tener los data scientists que nos dedicamos a esto. Entonces, pueden ser súper valuosas para después poder trabajar a partir de eso. ¿Vale? Y descartarlas o aceptarlas en función de los datos, lo que me digan.
Estoy corriendo un poco quizá, ¿eh? Vale, fases. Bueno, ¿cuáles son las fases de un proyecto de People Analytics estándar? Son las mismas fases de un proyecto de análisis de datos de cualquier área, cualquier funcional de la empresa. Simplemente es trasladado. O sea, lo que estamos haciendo es lo que se ha venido haciendo con los cuadros de mando y las herramientas analíticas en cualquier área, en ventas, en marketing, en recobro, en operaciones. Simplemente lo que estamos haciendo es, vamos a hacerlo con las acciones que hacemos de este tipo. Simplemente, ¿no? Y estas son las fases. Lo primero es escoger una opción, o sea, definir un problema, definir una pregunta, un reto, y después seleccionar los datos, limpiar los datos, analizarlos e interpretarlos y definir una acción. Y volver a empezar. ¿Vale? Esto es el workflow clásico de cualquier proyecto que tenga que ver con el análisis de datos y dentro de las organizaciones. ¿Vale? Roles, otra cosa que también nos preguntan mucho. Vale, digamos que ya sabemos cómo tenemos que empezar. Además, sabemos cómo debemos hacerlo, es decir, qué dos trabajos tenemos que hacer para empezar, qué tenemos que plantearnos. Y después, ¿y quién tiene que hacer todo esto? ¿No? ¿Qué perfiles somos idóneos para llevar a cabo un proyecto de People Analytics? Bueno, pues es lo que McKinsey Company ponía en para mí, un gráfico genial, que es, esto no es un trabajo de data scientist, es mentira. Hay una creencia muy, y yo soy data scientist, pero quiero decir, muy extendida de que los data scientists son superpoderosos, y no es verdad. Es decir, necesitamos todos los skills que presentamos para poder a llevar a cabo un proyecto, si no, no lo podemos hacer. Nosotros tenemos unas capacidades y unas limitaciones como todos los profesionales, y necesitamos las business skills, necesitamos las technology skills, y evidentemente las analytics skills, todos trabajando en base lo mismo, pero sobre todo, digamos, conjuntamente. Hay un perfil que ahora cada vez está, digamos, más en auge, y es que es súper importante, que son los Analytics Translators, lo pongo aquí, que son los que traducen literalmente lo que pasa en el negocio a la parte analítica, y al revés. Lo que escupen los modelos, todo lo que van sacando los modelos, lo traducen en el contexto y la cultura donde se está viviendo. ¿Vale? Son personas que tienen evidentemente skills de los dos lados, y que son súper importantes y polivalentes en un proyecto de este tipo. Que es, vale, ¿qué significa este número en mi cultura? Y al revés, ¿cómo puedo traducir esto en la cultura en numérico? ¿No? Son los puentes para poder trabajar. A ver, sí. Y bueno, llegado a este punto, voy a hacer un pequeño ejemplo para poder, porque he hablado así como muy conceptualmente, voy a hacer un ejemplo de un caso real. No voy a decir la empresa, pero el ámbito de la salud, y unos 2.600 empleados. ¿Vale? Nos situemos un poco. Nos llegaron, nos llamaron porque querían saber esto, ¿no? O sea, querían predecir la salida en base a algunas variables que ellos creían que tenían relación con la salida. Es decir, tenían salidas de personas de la organización que no controlaban, es decir, que no se esperaban, y querían tener un poco más conocimiento del por qué esas personas que ellos no habían identificado que tendrían que irse, que querían irse, se iban, ¿no? Entonces nos plantearon esta pregunta que os planteo yo aquí mismo, que es, pues ¿se puede predecir la salida de las personas a partir de estas variables? Y nos dijeron estas variables, el género, los incrementos salariales, promoción y el rating performance, etcétera, etcétera. ¿Podemos hacerlo? Y entonces vuestra respuesta siempre es no lo sé, vamos a verlo. ¿Vale? Voy a obviar un poco el tema de definición de variables y tal, voy a ir un poco rápido, pero para que, digamos, hacer un poco cómo fue,
Nos dijeron estas variables, las que yo pongo aquí en la izquierda, pues gender, age, length of service, o sea, cuánto tiempo hacía que estaba en la compañía, appraisal rating, etcétera, etcétera. Y lo que nos decían es, nosotros creemos que estas variables correlacionan con la salida. ¿Sí? O sea, que cuando pasa algo en concreto en estas variables, entonces la persona sale. Y si no pasa, no sale. Vale. Bueno, esto es una variable binaria, irse o no irse, porque es 0 y 1, lo ponemos, y estas son variables independientes continuas. Bueno, esto es igual, pero digamos que lo que tuvimos que aplicar es un análisis de logístico de regresión, una cosa, es muy simple a nivel, digamos, de modelo, pero bueno. Bueno, aquí siempre incluye un poco de bibliografía por si a alguien le interesa. Y el resultado, que es lo que nos interesa en concreto, es que no. O sea, lo que vimos, esto está tachado porque claramente no, es decir, no había relación. En las tres que están tachadas no había ningún tipo de relación ni correlación entre esta variable y la salida de las personas. Y las que no están tachadas, no estaba muy clara la relación. Y me explico, cuando tú haces correlación de variables, te da un valor entre 0 y 1. Si sale 1 es que están muy correlacionadas. Y si sale 0 es que nada. A partir de 0,5 puede ser que haya, pero es débil la correlación, ¿vale? Pues lo que nos salían estas variables es que la correlación era débil, ¿vale? Entonces, ¿qué hicimos? Pues añadimos más variables en el estudio. Y aquí a la derecha las veis, las que añadimos para estudiar si había relación entre estas nuevas variables que nosotros añadimos a través de preguntar y hacer análisis y tal, pues voy a obviar, un proyecto largo, con la salida, ¿vale? Y las variables eran, por ejemplo, la medida, o sea, cómo de grande era el equipo, el lasting turnover, o sea, lo que se creía es que cuando la gente salía, empezaba a salir, generaba como un efecto llamada, podríamos decir, y salía más gente. O sea, en los equipos en que empezaban a salir gente, salía más gente evolutivamente, digamos, ¿no? Y otros, el balance de vida laboral y vida profesional, el engagement y el appraisal rating de su jefe directo. Bueno, para hacerlo como un poco corto, ¿qué es lo que al final descubrimos? Python es aquí abajo, es una de las herramientas para hacer ese tipo de estudios, que también es bastante amigable, es fácil de usar. Pues son los insights. O sea, los insights son las conclusiones a las cuales llegamos después de hacer este tipo de estudios. ¿Qué variables correlacionan con qué? ¿Qué está relacionado con qué realmente? ¿No? Y lo que nos interesaba es lo rojo, no lo verde. O sea, lo verde es lo que no, en el sentido de que no hay relación con la salida. Simplemente funcionan de una forma muy parecida. Vimos por un lado que las mujeres tenían el doble de probabilidad que los hombres y que las mujeres con low performance, que se categorizaban con low performance, eran, digamos, el segmento con higher risk category, o sea que tenían más riesgo que cualquier otro segmento de salida en los siguientes meses. ¿Vale? Hasta aquí, digamos que aquí acaban las matemáticas, aquí acaban los modelos y a partir de aquí es cuando empiezan las business skills, es cuando alguien decide, bueno, vamos a hacer una acción, vamos a hacerlo o no. O sea, aquí es libre cada uno de decidir lo que quiera hacer, ¿no? En este caso, lo que se hizo, y os lo comparto aquí, es primero hacer grupos de estudio heterogéneos, es decir, con hombres y mujeres, solo mujeres y con low y high performance, ¿sí? Para ver qué pasaba. Y la segunda decisión que se tomó fue dejar de hacer evaluaciones de performance con el Managing Director y definir comités transversales de evaluación. ¿Vale? De forma que se, como, entre comillas, objetivizaba la valoración de cada uno de los empleados. ¿Qué pasó? Que en menos de 3 meses las variables que se diferenciaban respecto a la media en los grupos de estudio pasaron a ser la media. Es decir, que ya no teníamos una desviación clara en un segmento en nuestros empleados, las mujeres de low performance, sino que las mujeres con low performance que seguían habiendo pasaron a tener una rotación en media como el resto de empleados.
¿sí? Cosa que les puso muy contentos, porque identificaron cuál era el problema. ¿Sí? El problema no lo tenían, no sabían, no lo habían podido identificar. Bueno, claro, es que de ejemplos podríamos poner más. Por ejemplo, otro que ahora mismo estamos trabajando porque es poder predecir la performance a un año en el momento de hacer la selección. Incluso de high performance. Es decir, yo lo que a mí me gustaría es saber qué variables correlacionan con la high performance de nuestros empleados. Es decir, bueno, si son personas con esta formación y con esta experiencia y tal, al cabo de 3 años vemos que se adapta muy bien a nuestra cultura y además tiene una high performance, ¿no? Etcétera, etcétera, etcétera. Digamos que es un camino a explorar. Y bueno, volviendo al principio, ¿no? La idea que os quería transmitir era un poco esta, es abrir otra forma de analizar los problemas, no tanto individualmente, sino como colectivo, y decimos, vale, vamos a hacer un análisis sistémico de lo que está ocurriendo, porque no nos focalizamos tanto en Juan o en Belén o en Pedro, sino en cómo funciona nuestra organización, ¿no? Y los datos lo que nos ayudan es aumentar el conocimiento de lo que está pasando y sobre todo de lo que está pasando debido a lo que yo hago desde el departamento de personas. Que esto es esencial, no está pasando porque sí, está pasando porque yo hago tal acción o tal otra, ¿no? Y bueno, un poco era esto lo que os quería explicar. Yo siempre termino con la frase, no sé cómo vamos de tiempo, a las 8:05, he intentado explicarlo. La frase para mí de Edward Deming, que es uno de los grandes. Es evidente que hay opiniones con mucho más valor que otras, y esto nunca lo discutiremos, pero los datos son aplastantes. O sea, los datos no es mi opinión solo, yo ya lo pensaba y lo tenía claro, pero además los datos lo corroboran. Pasa esto, 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 ¿eh? Entonces ¿vamos a hacer algo con esto o no? Y hacer algo y ver que las cosas cambian, porque cambian, la verdad es que no hace falta ni que te paguen. Entonces, es muy guay, es muy chulo, porque ves que la gente trabaja mejor, está más contenta, cuando la gente se ve entendida, ¿no? Y que vamos, el feedback es brutal. Y ya está, Bueno, hasta aquí. Muchísimas gracias, nos has dado tanta información que pues, vamos a necesitar un poco de tiempo para repasar todos estos. Sí, lo sé, te lo he dicho, te lo he dicho antes, ¿eh? Sí, es verdad. Bueno, tenemos varias preguntas que te voy a ir comentando, pero antes de nada hay una pregunta que se ha repetido varias veces. Sí, claro. Una es, ya me la has respondido tú, es si vas a compartir la presentación. Entonces, claro que sí, siempre lo hago. Os pongo en el chat ahora el correo. Podéis pedirnos que os la enviemos a galicia@aedipe.es. Si me equivoco, por favor, Mónica, corrígeme. El correo es galicia@aedipe.es. Nos escribís y os mandamos la presentación, ¿de acuerdo? Claro que sí. Sí, fenomenal. Bien, y ahora vamos con preguntas muy concretas que han estado lanzando durante el proyecto y ahora mismo, durante la presentación. En concreto, Jorge Lastra pregunta si conoces alguna consultora o conocemos alguna consultora que dé servicios de People Analytics y qué perfil buscan. Así que, bueno, pues nada, me parece que Marta es una consultora. Pero bueno, sí, cuenta. Pero sí, claro, nos dedicamos a eso. Nosotros nos dedicamos a hacer, podemos hacer desde una masterclass hasta un in company, hasta ayudar a hacer advisory y hacer proyectos. ¿Qué perfiles buscan? ¿Qué perfiles buscamos? La verdad es que depende mucho siempre del equipo del cliente. Es decir,
esto es un trabajo de un equipo heterogéneo. Entonces, si digamos el cliente que tenemos delante tiene un equipo muy potente, técnico y a nivel de business skills, pues entonces nosotros lo que hacemos es incorporar skills más analíticos. Si hay una parte muy potente de business pero falta técnica, pues incorporamos la técnica. Es decir, es ver quién está on board, qué es lo que se quiere hacer y qué personas están en el proyecto. Entonces, digamos que nosotros, como cualquier otro, complementa con lo que falta. ¿Sí? Normalmente lo único imprescindible que hay en el otro lado son las business skills. Porque, claro, nosotros del negocio del otro no sabemos. Si nos explican lo entendemos, pero no sabemos. Nosotros sabemos de lo que sabemos, ¿no? Claro. Y es un poco eso. Depende de lo que haya delante. Pero normalmente lo que hace más falta son las analytics, que no tanto los técnicos, porque los técnicos ya están porque están para otras funcionales. Es decir, hay personas que están haciendo un data lake o una estructura de datos muy potente para dar servicio a otras funcionales que no son recursos humanos, no son personas, pero ya están allí. Las personas de sistemas. Entonces, solo lo que falta es que den datos también a nuestro departamento. Y entonces hay toda la parte de HRBPs, de responsables de área y el gerente o responsable de personas, que es el que tiene las business skills. Entonces, nosotros aportamos las analíticas, digamos, las partes más... Muy bien, o sea, unes análisis con, digamos, ese conocimiento que tiene que salir del área de recursos humanos. Claro, imprescindible. Fenomenal, muy bien, pues muchísimas gracias, Marta, en nombre de Jorge, espero que se haya respondido tu pregunta. Tenemos una pregunta de Raúl Davila que nos dice, te dice si has de conocer o hemos de conocer la estrategia de la empresa para poder hacer ese mapa conceptual del que hablabas al inicio. Sí, ¿no? Me imagino, claro, evidentemente. Y entonces dice que si la respuesta es afirmativa, entonces tienes que haber generado confianza con los dueños, ¿se entiende o no? Pero la tienes, porque te llegan con un problema que quieren resolver y que no resuelven. Vale. Entonces la tienes, siempre. O sea, en el sentido de que tú, o sea, te la dicen sin casi es que tú la preguntas. Vale. Porque es, yo quiero esto y hago esto 20 veces y no lo consigo, no mejora, no cambia, porque yo lo que quiero es esto. Entonces te lo dicen como por activa y por pasiva, o sea que no hay problema. Recurren a la analítica cuando han detectado un problema, por tanto no hay que convencerle. Claro, como en otras áreas de recursos humanos que tenemos que estar diciendo que esto va a funcionar, no, recurrimos ya cuando, o sea, se suele recurrir a esto cuando ya hay un problema detectado y queremos buscarle una solución. Y se ha intentado solucionar, entre muchas comillas, con herramientas clásicas. Vamos a hacer un coaching a todos los, no sé, a todos los mandos intermedios, que no es malo, que me parece ¿no? Pero quizá no es el problema. Entonces tú haces una cosa que para el profesional es súper bueno, pero no soluciona el problema, es otra cosa. Entonces vamos a identificar cuál es el problema. Perfecto. Es lo más difícil, ¿no? Y quizá hay un tema que tú has dicho realmente en el caso que estabas compartiendo, más que el problema, identificas la solución que funciona, que aún es mejor. Sí, claro, pero primero tienes que hacer, pero primero saber qué pasa. Claro. Y después cuando dices, vale, ¿qué pasa? Dices, vale, pues hago esto para arreglar lo que pasa. Pero si no sé lo que pasa, claro. Si no sé que tiene coronavirus, ¿qué le voy a hacer? Si no sé qué tiene. Entonces claro. Con todo lo medible, voy a intentar saber qué le pasa y después es más fácil que aciertes, que si no, bueno, como en todo. Entonces... Claro, lógicamente, muy bien. Fenomenal. Bueno, y me preguntan, una pregunta bastante frecuente cuando abordamos temas tan complejos, esto muy bien en las empresas grandes, pero ¿esto se puede hacer en una empresa mediana o pequeña? Sí, esa pregunta siempre me la hacen y me encanta. Yo explico. Siempre lo mismo, ¿eh? Los patrones de comportamiento existen en cualquier organización. Es decir, cuando hay un sistema o una organización, esto viene de Piaget, de Raimundo García, o sea, no nos hemos inventado nosotros, simplemente estamos recogiendo la sabiduría de mucha gente que ha desarrollado este tipo de pensamiento, que es, cuando hay una organización, hay un patrón de comportamiento. La cuestión es identificarlo. O sea, nos hemos hecho un proyecto, por ejemplo, por una inmobiliaria aquí en Barcelona, que eran 87. Y el área donde tenían un problema, que es el área horizontal, me da igual, eran 23.
y encontramos los dos patrones de comportamiento que funcionaban y el que no funcionaba. Entonces tuvimos que hacer un desarrollo en el que no funcionaba debido al contexto de los clientes y el momento es igual, ¿no? Pero no tiene que ver con Big Data, tiene que ver con identificar bien cuál es el patrón de comportamiento que en ese ámbito funciona. Pues funciona bien, pues hay una buena comunicación, que no sé qué, pues perfecto. Perfecto. Así es así de, entre comillas, entre siempre. De hecho, cuando yo entré en la universidad, que hago clases también en ADE, me decían, claro, de hecho me lo decía el decano, si tú les entras a los chicos haciendo tal, entonces se comportará de tal forma, y si no, tal otra. Y dices, hostia, me estás diciendo... O sea, era un claustro que somos 60, ¿eh? No somos 2.500 de profesores haciendo clases. Entonces es como divertido porque dices, no lo sabe, pero me está diciendo, si tú desde el primer día les marcas que hay 5 tienen que cerrar, que tienen que entonces se comportan A. Y si tú el primer día, B, coño, hablando mal, ¿eh? Quiero decir que estoy simplificando mucho, pero que existe una forma de trabajar que en un contexto funciona mejor que otra. Es cuestión solo de identificarla. Perfecto. Espero que, Emilio, que hayas visto respondida la pregunta. Y Esther Vázquez nos pregunta si, en tu opinión, o sea, qué tipo de empresas, en tu opinión, se interesan por este tipo de análisis y cuánto están dispuestos a pagar por ellas. Ostras. Es bueno porque, ¿sabes qué pasa? Que no es un tipo de empresa, es un tipo de profesional. O sea, que puede ser una empresa como la que te decía antes, de 87 personas, que es una empresa familiar, una empresa con una cultura, podríamos decir, antigua, entre muchas comillas, no es antigua, pero digamos heredada de generación en generación. Y por otro lado puede ser una empresa farmacéutica con la que también hicimos un dashboard, con un responsable de personas muy joven, formado en las mejores escuelas de negocios del norte de Europa, tal, con muchas ganas. ¿Sabes qué pasa? Que tiene que ver con esto, no tiene que ver tanto con el tipo, si es grande o pequeña, si es de un sector o de otro, sino con el perfil y con la cultura de querer mejorar, de saber en todo momento dónde estoy y si lo que hago sirve o no sirve, o sea, un poco de retarse a sí mismo, un poco de quiero que pasen cosas diferentes y si quiero que pasen cosas diferentes tengo que hacer cosas diferentes, ¿no? No puedo seguir haciendo el mismo listado de formación que hago cada año, porque entonces pasará lo mismo que pasó el año pasado. Y yo lo que quiero es que mi organización y mi gente esté siempre mejor. Y mi organización y mi gente, no solo mi gente, ¿no? O sea, que mi gente esté, como decías, contenta, pero además mi organización sea más eficiente, gane más dinero, que no pasa nada para decirlo, ¿eh? No, sí, pero si tenemos que la gente está más contenta y la organización gana más dinero, pues ya está, ¿no? Hemos cerrado el círculo y estamos aportando a negocio valor todo el rato. Y no es tanto el tipo de negocio, sino el tipo de profesional. Perfecto. Bueno, en la misma persona, Esther, nos está preguntando si esto lo puedes hacer, Marta, ya con una hoja de Excel. Es decir, ¿nos serviría o necesitamos proyectos? O sea, necesitamos una estadística. No hace falta. No, se puede hacer con una hoja de Excel. Lo más, o sea, a mí me hace mucha gracia, me enternece, en el sentido que la gente dice, bueno, es que como con vergüenza, es que nosotros trabajamos con Excel, ¿eh? Y dices, pues perfecto, vamos a hacer un modelo chulísimo con Excel. O sea, el problema, digamos, el reto es tener algo que nos ayude a poder calcular de una forma rápida y que no tengamos que hacerlo nosotros. Pero no hace falta, no sé cómo decir, ir con un Ferrari cuando empiezas a aprender a conducir. Pues conduces con algo que te lleve de un sitio a otro. Y después ya verás, hombre, me gustaría que el mismo profesional quiere hacerlo. O sea, pues me gustaría este gráfico, pues quizá me gustaría pues en Power BI o cuando no sé qué, y empieza uno a investigar qué es lo chulo. O sea, que va como evolucionando. En lugar de esto quiero, claro, porque los otros responsables, cuando hacemos un comité ejecutivo, enseñan esto o esto.
¿no? Pues lo que yo tengo también lo puedo enseñar con un formato muy distinto, ¿no? A lo que... Pero yo siempre al empezar, siempre es como, empecemos con lo que tenemos sin querer ir más allá, porque ya, digamos, ya el camino ya es de hacer cosas nuevas y de abrir de abrir la mente, ¿no? Vamos a empezar con lo que tenemos. Evidentemente que la base de datos esté bien, esté limpia, Y a partir de aquí ya andaremos y llegaremos donde queramos. O sea, que no hace falta en absoluto grandes... Esto me recuerda un evento que habíamos tenido presencial entonces, con la que era directora, en ese momento era directora de recursos humanos de Inditex Logística, Begoña, que todo el mundo pues, estaba pensando en grandes herramientas para el tema de planificación de recursos y tal, y ella, todo Zara Logística, que eran entonces como 7.000 empleados, no recuerdo, pero vamos, podríamos hablar, bueno, ¿no? un gigante, sí. Dice, bueno, pues nosotros tenemos un Excel y claro, cuando todos estamos allí hablando de 200 personas y tengo un sistema ahí complejísimo, una base, Que no hace un falta. programa que me hace... Y entonces ella dice, bueno, pues yo tengo una hoja de Excel. Bueno, pues esto es un poco así, ¿no? Que a veces no es tanto el dotarnos del recurso más importante, sino de saber exactamente qué buscamos y Exacto, exactamente, has dado en el clavo, es saber lo que buscamos y tener un poco de idea, es decir, un poco de intuición, un poco de experiencia, esto no vamos a negar, esto ayuda, pero claro. no hace falta una gran herramienta para tener un resultado muy útil, no, en absoluto. Perfecto. Bueno, pues Jorge y Begoña nos están preguntando dónde se pueden formar para adquirir más conocimientos en temas de análisis. En concreto, Jorge dice, tiene poquita experiencia en recursos humanos y quiere el año próximo dedicarse al estudio de esta materia. ¿Dónde puede hacerlo? ¿Cómo puede hacerlo? Es decir, tendríamos como dos tipos de posibles potenciales. Esto también da para hablar mucho, y bueno, yo siempre lo que recomiendo, siempre, es antes de empezar, es interesante leer. Yo si quieres, después te puedo pasar 4 o 5 libros y artículos, nada mío, todo de personas para mí son referentes en el ámbito, para empezar a empaparse un poco de People Analytics y sobre todo para saber dentro de esta, de esta AUCA, de este equipo que se tiene que formar para poder hacer un proyecto, ¿qué es lo que tú quieres ser? O sea, porque lo que no puedes hacerlo es todo. Esto es una cosa que también es importante saberlo, ¿vale? Si tú estás en el lado business, por decir algo, no estarás en el lado de data scientist. Y si estás en data scientist, no estarás... O sea, eso es un tema de, primero, saber qué es lo que quiero hacer, dónde quiero, entonces buscar, por ejemplo, hay infinidad, sí, cursos muy sencillos online de academias y también hay, no sé, más famosas, las grandes escuelas de negocios, pero yo creo que antes de decir, pues vete a EADA o vete a IS o vete a The Valley o habla conmigo y vamos a, ¿no? Lo primero es saber un poco qué es lo que tú quieres ser de mayor, digamos, ¿no? Yo me veo en esto, pues yo quiero estar más aquí o más allá, pero no hace falta que aprendas Python, ni R, ni no sé qué. Ya tendrás a alguien que te ayude y que lo haga dentro de la empresa o fuera, pero no es tu foco, ¿no? No sé cómo decir, no es, voy a ser coach, era el ejemplo que decíamos, no, es una cosa que tiene que haber varios perfiles para poderlo hacer, por tanto, es cuestión de decir, vale, pues viéndolo esto, pues quizá lo que a mí me interesa más es la arquitectura de datos, o me interesa más más approach en el tema business, y entonces a partir de aquí empezar a buscar. Pero... Perfecto. O sea que podríamos sugerirles que se pongan en contacto contigo. Si queréis nuevamente, galicia@ipe.es. Y lo hacemos. Sí, porque la mayor parte solo para un pequeño, son cursos generalistas. O sea, cuando tú dices, curso de Visual Analytics, vale, te dan muy poquitito de muchas cosas. Que yo hago, también, yo digo para que sea útil lo que digo, y eso está muy bien, pero no te sirve de nada. O sea, vamos a hablar en plata. Para empezar, quiero decir, no te sirve de nada porque te falta información de cada uno de lo que te han dado. Claro, estás 3 meses y haces un poquito de análisis, un poquito de Python, un poquito de... Vale, son poquitos que está muy bien para saber de qué va, pero después te falta un recorrido para empezar a hacer cosas. Si tú en lugar de
querer verlo todo y dices, no, es que yo lo que quiero es hacer tal cosa, que es más, yo lo encuentro más razonable, porque dentro de 5 años ser especialista en hacer esto, pues entonces ya sabes más qué buscar. Pero lo otro es, que también está bien, es como culturilla general, pero no te sirve para el día a día, porque aún te faltará. Entonces es como, bueno, Bien. es, Mira, es un camino. da las gracias y Mercedes añade a estas gracias que importante es medir para realmente conseguir o acercarnos al propósito de los puestos y de los proyectos. Gracias, enhorabuena, te dice. Y Gracias. Emilio nos lanza otra pregunta, que es que las personas son lo más importante en las organizaciones, lo más importante de las organizaciones, evidentemente porque Claro. Emilio es presidente de AEDIPE, Sí, Dirección de sí. Recursos Sí, sí, Humanos, sí, sí. estamos así, no sé yo. ¿Por qué hay tan pocos proyectos, dice entonces Emilio, de Machine Learning en gestión de personas? ¿Por qué no nos dedicamos a esto del Machine Learning? Bueno, yo sé que había algo de IBM, creo que es un tema que quieren aplicar internamente de precisamente la medición de la predicción de rotación y dicen que la tienen con casi exactitud, que no sé yo hasta qué punto, pero bueno. Bueno, entonces mirar está. Pero Pero, ¿por qué a tenemos ver, tan pocos en marcha si es tan importante? sí, lo primero es el que el Machine Learning y la inteligencia artificial, que es lo que estamos, es estadística inferencial. O sea, Claro. es un tipo de estadística, o sea, que vale, que los nombres son muy bonitos, pero quiero decir que yo soy muy realista y como muy transparente siempre con todo, ¿vale? Entonces, la estadística inferencial es un tipo de estadística y estadística descriptiva, es un tipo de estadística que se enseña en las primeras, digamos, los primeros cursos de carreras más o menos científicas y que es relativamente simple, ¿vale? O sea, esto es para empezar. O sea, que también la gente creo que a veces, no sé cómo decir, se da en algunos ámbitos se da, no, las cosas son como son y no son de otra forma. Y esto es realmente simple, y cuando se explica es que realmente simple, no es muy complejo, evidentemente tienes que dar un tipo de formación, pero que no. Eso primer punto. Lo segundo es lo de los errores. Es importante cuando tú haces un modelo también decir qué error tiene de predicción. Y el por qué se hacen tan pocos. Bueno, yo creo que aún se hacen pocos, creo que estamos yendo para allá, ¿vale? Pero primero, se necesita un descriptivo muy bueno para poder hacer un predictivo, ¿sí? Y aún no hay muchas empresas que tienen descriptivos muy buenos. Tienen descriptivos, pero no muy buenos, en el sentido de que no los tienen cada 2 semanas, los datos no están limpios, etcétera, etcétera, ¿vale? O sea, el descriptivo es una herramienta que vaya dando unos datos muy fieles y que tengan que ver con la estrategia que tú estás haciendo y que además los tengas suficientemente a menudo como para poder predecir. Porque necesitas una curva, imaginaos, ¿no? Una curva suficientemente larga y suficientemente fina, porque si son puntos así, pues es muy difícil, ¿vale? Para seguir la curva y poder predecir qué es lo que va a pasar en un tiempo. Esto es una razón, que no hay un descriptivo suficientemente potente. Y la segunda razón es porque aún hay venimos de donde venimos, de una cultura más o menos paternalista, más o menos en el ámbito de personas, y aún hay, em surt en català, recança, recelo a pensar que esto se puede hacer. Bien. Y es tan divertido como pensar que no se puede predecir si una campaña de marketing será buena o no, porque en realidad es muy parecido cuando lo hacemos, pero en personas aún hay unas... es de lo que venimos y tendremos que ir luchando un poco. No tiene por qué pasar. Bueno, no tiene por qué pasar. Claro. Digamos, los modelos son los mismos y las personas son personas las que están dentro de la organización, las que están fuera y compran el ya te como o no te lo compran, ¿no? Entonces son estas dos cosas juntas. Y la forma de romper, digamos, este prejuicio es haciendo uno. Claro. Sí, haces un modelo, lo aplicas, te da un error del 5%, pasan los 6 meses y clava el número, ¿no? Y dices, vale, ¿ves como sí? Vamos a hacer otro. Y es la forma, es también la evidencia. ¿Vamos a hacerlo? Sin problema. Y como lo podemos hacer, pues lo hacemos y pasa. Y entonces
Cuando ya lo digamos, has no. ya ha pasado, ya es mucho más fácil seguir, Claro, lógicamente. claro, claro, claro. Bueno, me preguntan muy en concreto si se puede utilizar RStudio en lugar de Python. Y tan. Perdón, y tanto. Y Sí, tanto. sí. Sí, 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 son primos hermanos. Vale, Yo no diría que uno es mejor que el otro, los dos a mí me sí. parecen Una geniales. pregunta que dice, es como los procedimientos de calidad para mejorar, pero para las personas. Es decir, claro, sería algo así parecido, ¿no? Pero ayudáis a las empresas a ser lo más eficaces, eficientes y buenas personas y sacar cada uno lo mejor de nosotros mismos, buscando lo mejor para todos. Vale, es una felicitación más que una pregunta, ¿no? Gracias. Afirma que esto es como en calidad, pero en materia de personas, que efectivamente esto es darle calidad a la gestión de personas, podríamos decir, Correcto, darle más correcto. Sí, eficacia o sí, más sí, eficiencia. sí. Vale. Exacto. También piden bibliografía, volvemos a la misma vía, escribís galicia@edipe.org. Vale, sí, sí, que Nos yo enviamos. te lo mando sin También problema. tenéis a Marta Gascón, que os recomiendo seguirla en LinkedIn porque va contando casos y va contando cositas y es muy interesante estar pendiente de estas cosas. Para los que nos gusta es interesante seguirla, también os recomiendo Sí, seguirla. hay artículos de cosas, casos de éxito. Vamos compartiendo hasta donde podemos, porque tenemos también contratos de confidencialidad que no Claro, podemos compartir ni siquiera sin un número, ¿eh? Ni sí, siquiera lo que hemos hecho, pero no pasa nada y yo lo entiendo y lo respeto, pero lo sí. que podemos lo compartimos, claro está. Y es muy interesante. Bien, nos pregunta una persona que si, ¿cómo se recoge la información? Si son sistemas complejos de técnicas de investigación social, si son cuestionarios, ¿cómo se obtiene la Mm, información? Depende, depende No eres sobre todo. gallega, Marta, vete al grano, no es gallega, no vale, depende. Qué Es guapa. Vale, pero yo intento siempre ser muy precisa y no me gusta no serlo, pero depende del problema que quieres resolver. Vale, si es algo que tiene que ver con lo que hacen las personas, es más complejo que lo que reciben las personas. Y voy a explicarme. Por ejemplo, si tú haces una acción de formación, lo tienes mucho más controlado. ¿Quién lo hace? ¿Cuánto dura? ¿Qué perfiles? Si tú lo que haces, lo que tú quieres es una modificación en el liderazgo, por ejemplo, y tienes que evaluarlo en función de lo que hace la persona, no de lo que dice, de lo que hace. Es decir, yo tengo que evaluar un líder por lo que él consigue que su equipo haga. ¿Sí? Si es más rápido, si es más, o sea, estos datos son más difíciles de obtener porque no son datos, ¿cómo decirlo? No hay un proceso estandarizado para recogerlos. ¿Y cómo lo hacemos? Sobre todo preguntando, sobre todo. Pero también hay otras técnicas, ¿eh? Que tiene que ver con las promociones, tiene que ver con evaluaciones cruzadas de proyectos, o sea, normalmente nunca hay una única fuente de datos, porque entonces puede ser no fiable. Cuando nosotros tenemos que sacar conclusiones de algo, intentamos que las fuentes de datos sean como mínimo dos, como mínimo. Porque si solo hacemos entrevistas 360, podemos estar equivocados en algunas cosas, ¿no? Si hacemos 360 y además miramos un fichero de promociones, de bajas, de rotaciones, de cambios de posición y tal, y lo cruzamos, estamos más cerca de la verdad, digamos. A veces construimos, a veces ya están, a veces tenemos que tirar de mails, a veces tenemos que analizar libretas, es así, y entonces construir desde un punto cero la base de datos, pero después se genera un proceso para que esto ya no vuelva a pasar más. Entonces, desde el principio es más duro, pero después ya la gente dice, vale, cuando yo hago una selección tengo que poner los estadios de un candidato, lo pongo aquí, lo grabo, lo tal, y ya empiezan la gente a darse cuenta que lo que está haciendo después servirá para no sé qué. Y entonces ya empieza a generar la base de datos mientras está trabajando. Entonces ya has ganado la partida. Entonces, bueno, hay un poco de todo, depende de lo que te encuentres, es que es así. A veces no hay nada y a veces tienen mucho y no lo saben, ¿no? Y bajas una query de Success Factors, que es viene de SAP, y ¡pam! Tienes allí todos los datos que necesitas y es en plan, ¡buah! ¡Qué regalo! Y empiezas a trabajar con eso. Claro, es que la casuística es muy variada, pero... Claro, claro. Y de hecho, Charo Conde nos pregunta aquí, o sea, nos comenta, vamos, que muchas empresas tienen gran cantidad de información de procesos reflejada básicamente en documentos de Word, con datos no analíticos, solo descriptivos, sobre todo en temas relacionados con
currículum, procesos de selección, correcto. formación, gestión de candidatos, incluso temas de prevención. Fíjate qué interesante tener datos Sí, de esto, en los que sería muy interesante aplicar la parte predictiva. Por ejemplo, qué perfiles me interesa formar, qué perfiles me interesa promocionar para que no se vayan, qué medidas mm, tomar de prevención para evitar lesiones, etcétera. correcto. Sí, sí, Entonces, sí. ¿cómo sería el proceso en estos casos para poder empezar a trabajar? Mm. Primero de todo, lo que decía, vamos a hacerlo pequeño, ¿vale? Hay mucho trabajo inicialmente a nivel de traducir una base de datos estándar, con lo que tenemos que hacer es una pregunta, no 24. Ujú. Para digamos, usar los recursos que tengamos, a nivel de tenemos este tiempo, tenemos esta herramienta, tenemos en solo una cosa, quiero predecir tal cosa, ¿vale? Entonces vamos a, cuando hago el mapa conceptual, ¿vale? ¿De dónde puedo sacar datos? Lo que dices tú, de estos mails, de esta libreta, de este Excel, de este tal, vale, pues alguien que trabaje esto y que me identifique estas variables, alguien que trabaje esto y me ¿sabes? Y entonces construir, vamos a ver cuánto vamos a tardar y cuántas personas necesitamos para hacer esto. Y al principio es un trabajo laborioso, lo es. Pero si definimos mucho lo que queremos encontrar, no lo es tanto. Claro, si queremos hacer 50 cosas es muy difícil. Entonces, en el momento en que haces un trabajo de estos, haces una base de datos, ves que descriptivamente está dando buenos resultados y empiezas a predecir, el primer resultado bueno que tienes te da energía y recursos para 3 más. Claro, y ¿Vale? credibilidad también, que es Y muy que importante, es que todo ¿verdad? va, es que va, exacto. O como El decía manejo de Raúl, los stakeholders, dueño correcto. de la Sí, administración, sí, ¿verdad? exacto. Bueno, Y fenomenal. vamos Ya haciendo esto poco a poco, poco a poco. vamos terminando, porque Sí. ya empezamos a entrar en casi hora límite, ¿no? Y Gabriela que pregunta, casi Sí. resumimos, ¿no? Que esto más que un software de gestión, pregunta, es como una herramienta, mide. Dice, claro, ¿no? Entiendo que sí, Marta. Bueno, aclárale Mm. tú que- Sí, no, no es un software de gestión, es una herramienta que debe construirse en función de lo que a ti te puede ir bien. Porque mi herramienta para mi organización es diferente que la tuya o la suya. Entonces, es identificar qué variables son las que para mí son importantes y a partir de aquí irlas rodando, que es lo que digo. O sea, va viendo qué números va dando por segmento, por área, por persona, por persona nunca, ¿eh? Por segmento, por área, por perfil profesional, lo que tú quieras, para empezar a entender cómo funcionamos y a partir de aquí tomar decisiones. Ujú. Sí, es así, es una herramienta, podemos imaginárnoslo lo Metodología, más ¿no? simple posible, ¿eh? Una Sí, sí, metodología más que un software, una forma de... sí, 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 correcto. Sí, es una metodología y no es un software. Sí. Pues yo me voy a apropiar la última pregunta, si no veo más, que me parece que no, para preguntarte, ¿y esto cara a definir marcadores estratégicos, indicadores estratégicos del tipo, bueno, pues o sea, nosotros nos hemos marcado una visión, queremos conseguir estos resultados, ¿podemos realmente utilizar este tipo de análisis para hacer, digamos, esa más previsión de futuro que decías tú en el inicio, Mm. en la parte norte de la pirámide? ¿Realmente nos puede servir para hacer indicadores de cuadro de mando, más de dirección de personas? Mm. Sí, nos puede servir y nos debe servir para hacerlo. Es que el ahora y con el ahora ya no podemos hacer nada. O sea, el punto crucial de todo el rollo que nos hemos metido esta hora y media es que con lo que tenemos ahora, y digamos, un poco parecido también al virus este famoso, no podemos hacer nada porque estas personas ya están así. Lo que sí que podemos hacer es con lo que va a pasar. Entonces, si no sabemos lo que va a pasar, ¿qué podemos hacer? Entonces es un poco, claro que se puede hacer con la hora, ¿no? La necesidad en el sentido de yo necesito a alguien, vale, pues te lo busco, pero que es un servicing esto, es todo un servicio, pero no es una aportación de valor estratégico, ¿no? Y es un punto de, ¿por qué en el departamento de personas tenemos que estar en segunda división o en tercera división? ¿Por qué no estamos en primera como los demás? De hecho, son los que tendríamos que estar con más razón en primera porque gestionamos lo más importante, que es lo que ha dicho Emilio, y estoy totalmente de acuerdo. La diferencia entre tu empresa y mi empresa es la gente. Los Ujú, ordenadores se compran, ¿no? ujú. Las infraestructuras se compran en el sentido de que, bueno, pues quiero uno más potente, pues lo compro, no sé, pero la diferencia es que Belén es de una forma y Marta de otra y Emilio de otra, ¿no?
Entonces, si entendemos bien cómo son y cómo funcionan como organización, hemos ganado la partida. Y este es un poco, con lo de ahora podemos hacer muy poco, pero si sabemos un poco lo que está pasando y lo que pasará, esto es lo que podemos hacer, porque nos podemos adaptar antes que pase y podemos intentar evitar que pase si no queremos que pase. Claro. Y esto es brutal. Fenomenal. Oye, pues muchísimas gracias y te mando las gracias de parte de todo el mundo. Si te dijese en alto todas las veces que han dado gracias en el chat, pues seguramente no cerraríamos ni a las 10 de la noche. Y yo pues creo contenta que haya gustado, muy contenta. Hacer cenas o de pues prepararse si alguien está que vaya a entrar en turno de noche, yo creo que ya también es hora de empezar a prepararse. Entonces, por ir finalizando, simplemente matices, muchas gracias por que plantees que es un programa, no una herramienta, o sea, que es más una metodología. Gracias de Charo, de Jorge, de Raúl, bueno, y así hasta infinito, que hay un montón de gratitudes, especialmente por ser tan concreta y tan clara. Así que, pues nada, ya sabéis, seguid contactando a Marta a través de las redes, que es un placer haberte tenido aquí, Marta. El placer mío, Belén, de verdad te lo digo. Es un placer mío, de verdad. Gracias. Ha sido súper interesante, es lo que están reflejando todas las personas que están conectadas y bueno, para mí también ha sido un placer conocer un poquito más a fondo. Me hubiese encantado que estuviesen aquí mis alumnos, no se lo he podido pedir porque tiene otras clases los jueves, pero bueno, que de verdad que ha sido muy, muy útil el aprendizaje para nosotros y creo que especialmente para los que nos gusta hacer cosas que son diferentes y que necesitamos evidencias que le den solidez a los programas que implantamos, ¿no? Que le den credibilidad. Es que es importante, sí. Lo dicho, ha sido un placer tenerte y gracias a todas las personas que habéis estado ahí conectadas, activas, preguntando y solicitando información que al final es lo que enriquece este tipo de encuentros. Así que gracias, Marta, gracias muchas gracias a todas las personas que habéis estado conectadas y gracias al Círculo de Empresarios nuevamente por acoger ya no sé cuál es, qué número de Afterwork tenemos, pero son muchos y siempre han sido de la mano de ellos y bueno, pues muchísimas gracias nuevamente por tenernos en vuestro hogar. Así que pues ya sabéis, estamos desde EDIPE Galicia intentando permanentemente mantenernos conectados, no solo por compartir conocimiento, que es súper útil, sino también por compartir redes de contactos, porque unos nos apoyamos a otros y de esta manera tenemos todas las personas que estamos en esta función de las afines, ¿no? Claro. Bien. Muy bien, pues gracias, muchas gracias, Belén. Y hasta muy pronto. Un abrazo. Gracias. Adeu. Chao, chao. Adeu. Chao. Adiós. Adeu.